Jorge Negrete, el icónico charro cantor, conquistó México con su voz y su presencia, pero su historia no terminó con su muerte. Una exhumación rodeada de secretos, rumores de pactos sobrenaturales y eventos inexplicables marcaron su descanso eterno. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche en el Panteón Jardín? Hoy te contamos la verdad detrás del misterio que aún rodea a una de las leyendas más grandes de México. Quédate, porque esta historia cambiará todo lo que creías saber sobre Jorge Negrete. El viento soplaba fuerte en el Panteón Jardín de la Ciudad de México aquella noche de agosto de 1954, como si presagiara un acontecimiento fuera de lo común. La tumba de Jorge Negrete, el hombre que en vida había sido un símbolo de la música y el orgullo mexicano, se encontraba en el centro de una controversia inesperada. Pocos sabían que esa noche sería testigo de un evento que marcaría para siempre la historia del legendario charro cantor. Todo comenzó días antes, cuando María Félix, la viuda del ídolo, en conjunto con la familia Negrete, solicitó formalmente la exhumación del cuerpo. Alegaron razones legales y médicas, aunque los verdaderos motivos parecían envolverse en un velo de misterio. Algunos decían que la familia quería asegurarse de que el cuerpo no hubiese sido alterado, mientras que otros susurraban que se trataba de resolver un desacuerdo en torno al testamento y las últimas voluntades del cantante. El día acordado, un grupo selecto de personas llegó al cementerio en la más estricta discreción. María Félix, siempre elegante, lucía un semblante de acero, aunque quienes la conocían notaron un destello de nerviosismo en sus ojos. A su lado, algunos miembros de la familia Negrete debatían en voz baja, mientras los abogados y los médicos convocados verificaban los procedimientos necesarios. Un par de trabajadores del cementerio, testigos obligados de la escena, apenas podían disimular su inquietud. La noche era cerrada y silenciosa. Solo el chirrido de las herramientas y los murmullos interrumpían el ambiente lúgubre. Uno de los sepultureros, un hombre mayor con años de experiencia, confesó más tarde que nunca había sentido tanto escalofrío al abrir una tumba. Era como si algo o alguien estuviera observándonos desde la oscuridad, diría tiempo después. Cuando finalmente lograron retirar la lápida y abrir la cripta, una ráfaga de aire frío emergió del sepulcro, erizando la piel de los presentes. La caja que contenía los restos de Jorge Negrete fue cuidadosamente extraída, y el médico encargado comenzó a examinarla. Nadie hablaba. Ni siquiera los familiares más cercanos se atrevieron a romper el solemne silencio que se había apoderado del lugar. María Félix observaba cada movimiento con atención, sosteniendo un pañuelo en sus manos, como si estuviera preparándose para un posible descubrimiento impactante. No era solo dolor lo que reflejaba su rostro, había algo más, una mezcla de expectativa y un ligero destello de duda. Cuando el ataúd finalmente fue abierto, todos contuvieron el aliento. ¿Qué encontrarían allí? ¿Qué secretos guardaba el cuerpo del hombre que había conquistado corazones en vida y dejado un vacío profundo en su muerte? Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de presenciar. El tiempo parecía detenerse mientras los asistentes miraban el interior del ataúd. Y aunque en ese momento nadie dijo una palabra, los hechos que seguirían alimentarían los rumores y las leyendas sobre Jorge Negrete por generaciones. El aire era denso en el Panteón Jardín aquella noche. La exhumación de Jorge Negrete, un ícono inmortal de la música mexicana, avanzaba con un silencio casi sagrado. Los asistentes, entre ellos familiares, médicos y trabajadores del cementerio, se sentían atrapados en una mezcla de solemnidad y expectativa. Nadie sabía con certeza qué encontrarían cuando finalmente abrieran el ataúd. Cuando los sepultureros retiraron los últimos clavos que aseguraban la tapa del féretro, un frío inexplicable recorrió el lugar, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre ellos. Todos los ojos estaban fijos en la caja, y el silencio se rompió solo con el crujir de la madera al ser levantada. Un murmullo contenido escapó de los labios de uno de los médicos presentes, mientras María Félix
Envuelta en un abrigo negro, apretaba con fuerza el pañuelo que llevaba en las manos. La escena que encontraron era, para muchos, desconcertante. El cuerpo de Jorge Negrete estaba notablemente bien conservado. Su rostro, aunque pálido, aún retenía los rasgos distintivos que lo habían convertido en un símbolo de la música ranchera y del cine mexicano. Su bigote, que había sido su sello característico, permanecía intacto y su expresión, serena, parecía la de alguien que simplemente dormía. El doctor principal, un hombre de mediana edad con años de experiencia en este tipo de procedimientos, se inclinó para examinar el cuerpo con mayor detalle. «Esto no es común», murmuró, más para sí mismo que para los demás. El tiempo y las condiciones deberían haber hecho más evidente el proceso natural de descomposición. Sin embargo, ahí estaba Jorge Negrete, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su muerte. Un trabajador del cementerio, que observaba desde una distancia prudente, hizo la señal de la cruz mientras retrocedía lentamente. Más tarde confesaría que sentía que algo extraño emanaba de la tumba, algo que no podía explicar. Era como si el espíritu del señor Negrete todavía estuviera ahí, vigilándonos, diría años después. Los rumores comenzaron a gestarse casi de inmediato. Algunos familiares, aunque impresionados, intentaron justificar el fenómeno atribuyéndolo a las técnicas de embalsamamiento utilizadas en su momento. Otros, en cambio, no podían evitar recordar las leyendas que rodeaban al charro cantor. Se decía que Jorge Negrete tenía una conexión especial con su tierra, con las canciones que interpretaba y con el alma misma del pueblo mexicano. ¿Era posible que esa conexión se manifestara incluso después de su muerte? María Félix, quien hasta entonces había permanecido estoica, dio un paso adelante y miró directamente al cuerpo de su esposo. Sus ojos, normalmente impenetrables, mostraron por un instante un destello de emoción, tal vez de duda. Nadie podía adivinar qué pensamientos cruzaban por su mente en ese momento. ¿Recordaba sus últimos días juntos? ¿Se preguntaba si había algo más que ella ignoraba sobre su muerte? El doctor continuó con su examen mientras otro miembro del equipo tomaba notas detalladas. La atmósfera seguía cargada, como si el propio Negrete estuviera presente, observando desde el más allá. Alguien mencionó en voz baja que habían encontrado el cuerpo demasiado firme para el tiempo que llevaba sepultado, lo que dio pie a nuevos murmullos. Los trabajadores se miraron entre sí, inquietos, y uno de ellos incluso sugirió que era mejor cerrar la tumba de inmediato. «Esto es ciencia, no superstición», intervino uno de los médicos, intentando calmar los ánimos. Sin embargo, ni siquiera él podía ignorar el extraño ambiente que rodeaba el procedimiento. El silencio era tal que se podía escuchar el susurro de las hojas de los árboles bajo el viento nocturno. Los análisis preliminares no arrojaron nada inusual sobre las causas de la muerte de Jorge Negrete, pero un detalle llamó la atención del equipo. Su reloj, un objeto que siempre había llevado consigo en vida, seguía perfectamente ajustado en su muñeca. Era un simple reloj de pulsera, pero su presencia intacta despertó una oleada de comentarios. «¿Por qué no se lo retiraron antes del entierro?», preguntó alguien. Nadie tenía una respuesta clara. Mientras los minutos pasaban, María Félix se apartó unos pasos de la escena. Una ligera brisa hizo ondear los pliegues de su abrigo. Miraba fijamente a la distancia, como si intentara procesar lo que acababa de presenciar. Una de sus acompañantes se le acercó con cautela y le preguntó si estaba bien. Ella asintió, pero no dijo una palabra. De regreso, junto al ataúd, los médicos continuaron documentando sus hallazgos. Uno de ellos propuso tomar muestras del cuerpo para un análisis más profundo, pero la familia decidió que no era necesario. «Jorge merece descansar en paz», dijo uno de sus hermanos. A regañadientes, el equipo accedió a cerrar el ataúd nuevamente. La tapa fue sellada con la misma meticulosidad con la que se había abierto, y los sepultureros comenzaron a devolver el cuerpo a su lugar de descanso. María Félix observó todo el proceso hasta el final. Cuando finalmente colocaron la lápida de nuevo, se inclinó levemente hacia la tumba,
como si susurrara algo que solo ella y Jorge podían entender. Mientras los asistentes se retiraban, la noticia de la exhumación comenzó a filtrarse entre los círculos más cercanos a la familia. Aunque intentaron mantener el evento en privado, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a los medios. Algunos hablaron de una simple formalidad médica, mientras que otros, más sensacionalistas, comenzaron a tejer historias de secretos ocultos, disputas familiares y hasta maldiciones. Esa misma noche, uno de los trabajadores del cementerio aseguró haber visto una figura caminando entre las tumbas. Parecía un charro, dijo, aunque nadie le creyó. Otro empleado aseguró que había sentido una presencia extraña mientras colocaban nuevamente la lápida. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de nosotros, comentó en privado. La familia, sin embargo, guardó silencio sobre el evento, y María Félix nunca habló públicamente de lo que vio esa noche. Lo que quedó fue una mezcla de hechos y leyendas, un episodio que añadía aún más misterio a la figura de Jorge Negrete. El charro cantor, aún en la muerte, parecía conservar su aura de grandeza y misterio. Su exhumación, lejos de responder preguntas, solo planteó nuevas incógnitas. ¿Por qué su cuerpo estaba tan bien conservado? ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de María Félix al verlo de nuevo? Y, sobre todo, ¿por qué esa noche parecía cargada de algo más allá de lo terrenal? Nadie podía responder estas preguntas con certeza, pero lo que sí era claro es que Jorge Negrete seguía siendo, incluso en su descanso eterno, un símbolo inmortal del alma mexicana. Tras la exhumación de Jorge Negrete, los rumores comenzaron a extenderse como un incendio incontrolable entre los círculos artísticos, la prensa y los fanáticos. Aunque la familia y los médicos presentes insistían en que el procedimiento había sido una mera formalidad, las especulaciones no tardaron en cobrar vida propia. ¿Por qué había sido necesario abrir la tumba de uno de los íconos más venerados de México? ¿Qué secretos podían ocultarse tras aquella solemne ceremonia? María Félix, la viuda de Jorge, guardó un silencio sepulcral sobre los eventos de esa noche, alimentando aún más las teorías conspirativas. Algunos sugerían que había solicitado la exhumación para confirmar un oscuro presentimiento relacionado con la muerte de su esposo. Otros insinuaban que la familia quería asegurarse de que el cuerpo estuviera completo, temiendo que algo o alguien hubiera profanado su descanso eterno. El testimonio de los pocos presentes no hacía más que intensificar el misterio. Uno de los médicos reveló, de manera anónima, que el estado de conservación del cuerpo de Jorge Negrete era inusual. «No puedo explicarlo», confesó en privado. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. Este detalle, aunque respaldado por posibles explicaciones científicas, dio pie a relatos mucho más oscuros. Los rumores sobre un pacto sobrenatural empezaron a circular. Se decía que Jorge Negrete, conocido por su fuerte carácter y su inquebrantable orgullo mexicano, había hecho un trato para asegurar su legado eterno. La música, las películas y la cultura ranchera estaban tan impregnadas de su esencia que algunos creían que su espíritu seguía conectado con este mundo. En paralelo, surgieron historias sobre tensiones dentro de la familia Negrete. Aunque públicamente se mostraban unidos, los chismes de la época sugerían que había desacuerdos sobre la herencia y la gestión del legado del charro cantor. Según algunos relatos, ciertos miembros de la familia habían insistido en la exhumación con la esperanza de encontrar algo más en la tumba, objetos de valor, documentos secretos o incluso pruebas relacionadas con las causas de su muerte. Esta teoría cobró fuerza debido a los rumores sobre los últimos días de Jorge Negrete. Se decía que su estado de salud se había deteriorado repentinamente, lo que generaba sospechas entre quienes conocían su vida personal. La versión oficial hablaba de complicaciones por una cirrosis hepática, pero algunos amigos cercanos afirmaban que había más detrás de esa explicación. ¿Fue realmente una enfermedad lo que lo llevó a la tumba, o hubo factores externos que aceleraron su fallecimiento? María Félix, por su parte,
también era objeto de especulaciones. Su relación con Jorge había sido apasionada, pero no exenta de conflictos. Algunos se preguntaban si su participación en la exhumación tenía un motivo más personal que científico. Buscaba cerrar un capítulo de su vida o descubrir algo que había quedado sin resolver entre ellos. A pesar de los esfuerzos de la familia por mantener la exhumación en secreto, no pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a la prensa. En los días posteriores, los periódicos comenzaron a publicar titulares sensacionalistas que buscaban en la tumba del charro cantor: el misterio de Jorge Negrete, un cuerpo que desafía el tiempo, María Félix y el secreto que nunca confesó. Las publicaciones incluyeron testimonios anónimos de empleados del cementerio, quienes afirmaban haber sentido presencias extrañas durante la exhumación. Uno de ellos aseguró que, tras el procedimiento, había escuchado cantar a alguien entre las tumbas. Era como si una voz lejana entonara «México lindo y querido», comentó. Aunque la mayoría desestimó estas declaraciones como fantasías, el relato alimentó el aura de misterio que rodeaba a Jorge Negrete. La atención mediática también desató una ola de visitas al Panteón Jardín. Los fanáticos acudían en masa a la tumba del cantante, dejando flores, cartas y objetos simbólicos. Algunos incluso realizaban vigilias nocturnas, convencidos de que el espíritu de Negrete rondaba el lugar. La administración del cementerio se vio obligada a reforzar la seguridad debido al creciente flujo de visitantes. La creciente atención hacia la tumba de Jorge Negrete trajo consigo problemas inesperados. En una ocasión, se descubrió que el Cristo de bronce que adornaba su sepulcro había sido robado. Este acto de profanación generó indignación entre los admiradores del cantante, pero también alimentó nuevas teorías. ¿Había sido un simple robo o alguien intentaba obtener algún tipo de reliquia de la tumba? Además, varios trabajadores del cementerio reportaron incidentes extraños en las semanas posteriores a la exhumación. Las luces de las linternas fallaban cuando pasábamos cerca de la tumba de Negrete, dijo uno de ellos. Y siempre sentíamos que alguien nos estaba mirando. Estas experiencias, aunque anecdóticas, se sumaron al halo de misterio que envolvía el lugar. Incluso años después, la tumba de Jorge Negrete continuó siendo objeto de incidentes. Algunos aseguraban que quienes se atrevían a perturbar su descanso eterno sufrían consecuencias inexplicables. Una de las historias más repetidas era la de un ladrón que intentó llevarse un objeto de la tumba y días después sufrió un accidente que casi le costó la vida. A lo largo de los años, María Félix se mantuvo firme en su decisión de no hablar públicamente sobre la exhumación. En entrevistas, cuando se le preguntaba sobre el tema, desviaba la conversación con elegancia o simplemente guardaba silencio. Este hermetismo solo aumentó el interés por lo que realmente ocurrió aquella noche. Algunos cercanos a ella aseguraban que la experiencia había sido profundamente impactante. María no era una mujer que se impresionara fácilmente, comentó uno de sus amigos, pero algo en esa noche la marcó para siempre. La exhumación de Jorge Negrete, lejos de responder preguntas, dejó más dudas que certezas. Su figura, ya inmortalizada en la música y el cine, ahora estaba rodeada de un misticismo que trascendía lo terrenal. Los eventos de aquella noche se convirtieron en parte de su leyenda, y aunque los detalles exactos permanecen ocultos, el charro cantor sigue siendo un símbolo de orgullo, misterio y admiración. Para quienes lo amaron en vida y para las generaciones que lo descubrieron a través de sus canciones, Jorge Negrete no solo fue un hombre, sino una fuerza que continúa resonando en el corazón de México. Su tumba, custodiada por el peso de su legado, permanece como un recordatorio de que algunos íconos nunca dejan de existir, ni siquiera en la muerte. Con el tiempo, la tumba de Jorge Negrete se convirtió en un lugar de culto, pero también de controversia. Años después de la exhumación, la profanación de su sepulcro desató nuevas teorías. El robo del Cristo de bronce y los intentos de abrir la cripta sin autorización hicieron que muchos creyeran que algo más estaba escondido en ese lugar. El misterio de la exhumación de Jorge Negrete quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron y en la cultura popular mexicana.
Su legado, rodeado de amor, intriga y tragedia, sigue siendo motivo de admiración y preguntas sin respuesta. ¿Fue solo un procedimiento legal? ¿O acaso Jorge Negrete guardaba secretos más allá de su música y su vida pública? El charro cantor se fue, pero su leyenda sigue viva, aún resonando con ecos de misterio. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.